Abra su Biblia, por favor, a Filemón capítulo 21 y versículos, no, discúlpeme, versículo 21 y 22, no capítulos, versículos 21 y 22. Amados del Señor, de antemano quiero disculparme porque fíjese que varios hermanos me han estado llamando y me han estado preguntando que por qué no se subió la exposición del domingo pasado a la web o a YouTube. Y fíjese que el martes por ahí le hablé a mi hijo y le dije, ¿qué pasó? No miro la enseñanza del domingo, y me dijo, algo sucedió. Parece que hubo una mala conexión, algo pasó. El caso es que se grabó, pero no se grabó el sonido. Así que, hermanos, me disculpo. Había que ese mensaje era un mensaje muy especial, y pues lastimosamente no se subió, hermanos, no se logró grabar. Pero, hermanos, a Dios sea la gloria y a cosas que pasan, así que mejor es estar en la casa del Señor. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Ya tienen la escritura, hermanos? Si la semana pasada estuvo fuerte, a lo mejor hoy le duele un poquito más, porque vamos a hablar sobre la esencia del cristianismo, hermanos. La esencia del cristianismo. Filemón, versículos 21 y 22 dice: te he escrito confiando en tu obediencia. Otra vez, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Filemón es una carta muy poco citada, hermanos, y tiene una historia en sus cortos textos, tiene una historia muy maravillosa. La reconciliación entre se le llama esclavo, pero realmente es siervo, y su patrón, por decirlo así, para entenderlo un poquito más a nuestro contexto, hermanos. Y Pablo apela al buen corazón de un buen creyente para que reciba y acepte, aun cuando se ha cometido alguna falta en contra de él, y se perdone y se reciba. Y luego también hace una apelación al carácter cristiano. En el versículo 21 que leíamos, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, hacer más de lo que se te dice. El mensaje de hoy es este, hermanos. El cristianismo, hermanos, en su esencia misma es esta: dar y servir. Otra vez, dar y servir. Esa es la esencia. Si tú no das y no sirves, es cuestionable tu salvación, hermanos, porque esos son los primeros frutos, los básicos. Es la primera expresión de amor que Dios pone en ti. Los que reciben a Cristo, lo primero que sienten en su corazón, después de haber recibido el perdón de sus pecados, después de haber recibido el sello del Espíritu Santo, después, hermanos, de haberse entregado totalmente al Señor, ellos sienten en su corazón el dar y servir. Dar y servir, porque esa es la esencia del cristianismo. Esa es la herencia que Dios tiene para nosotros. Ese es el ADN que corre en nosotros como hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios mismo es dadivoso, porque Dios mismo da, porque Dios mismo vino a servirnos. Y déjeme, le doy escrituras para ello. Y la más grande y la más gloriosa que encontramos en la Biblia es la de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué, hermanos? Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dádiva. Fue Dios el que lo dio. Fue Dios el que tomó la iniciativa
de entregar al unigénito en sacrificio para perdón de nuestros pecados. El sacrificio es divino, viene de arriba. No es de nosotros, ni de iniciativa propia, ni por nuestros propios méritos, sino por la gracia maravillosa que Cristo tiene para con nosotros. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, Dios es dador por esencia. Dios es dador por excelencia. Dios es dador en su propio carácter. A Dios le gusta dar. Y cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios por el sacrificio de Jesucristo, venimos a ser participantes, hermanos, de su ADN. Venimos a ser participantes de su esencia, de su herencia, de su personalidad, de su carácter. Dios es dador, nos volvemos dadivosos también nosotros, hermanos. Y luego la otra es el servicio. Pero por ejemplo, dádiva y servicio van juntos. Un ejemplo de ello está en Romanos 6:23, una escritura que al igual que Juan 3:16, usted la conoce muy bien y sabe de lo que habla. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque, hermanos, no solamente es la dádiva, pero es el servicio que la dádiva nos da. ¿Me están escuchando, amados? Ejemplo, en Mateo capítulo 20, y necesito darle estas escrituras para entrar bien en el contexto, hermano, de lo que vamos a hablar. El Señor Jesús, amados, habló precisamente sobre el tema del servicio, porque había un problema, y usted ya lo hemos mencionado, lo hemos citado, esa problemática, ese roce, esas diferencias que había entre los discípulos, más entre Pedro y Juan y Jacob, que usted encuentra una rivalidad entre ellos cuando ellos estaban caminando con el Señor. Muy común, es parte de nuestro andar. Aún en la iglesia a veces encontramos diferencias, rivalidades, asperezas. Y allá anda el pastor de queriéndolos juntar y queriéndolos, bueno, ya sabe, ¿verdad? ¿Cuántos vienen enojados hoy con alguien? Mire, ahórreme el problema, hermano. Vaya y resuélvalo. ¿Dicen amén? Ándele pues. Ahí me tienen de referee, hermano. Así que, por favor, amados. Pero siempre ha existido esto es parte de la humanidad. A Cristo le sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Que vino la mamá de los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacob, y le dijo: Señor, que uno se siente a la izquierda, el otro a tu derecha. Hay una explicación del Señor: no toca a vosotros, sino a Dios dar esas posiciones, etcétera, etcétera. Pero dice el versículo 24 del capítulo 20 de Mateo, que cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Quiere decir que si había pleitos, ya había enojos, hasta en las mejores familias. Amén. Órale pues. A Cristo le pasó con sus discípulos. Imagínense que no nos va a pasar a nosotros. 25. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Versículo 26, hermanos. Mas entre vosotros, amén, santos. Otra vez vuelvo a repetirlo: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. O sea, no hay jefes, amén, ni patrones, ni padrinos, ni jefes de mafias. Están muy callados. Dice la escritura: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro, dos palabras, siervo y servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir, a eso vino, a servir. El Rey del universo, el creador del universo,
el que encuentras en Apocalipsis sentado en el trono, aquellos a cuales los ancianos tomaron sus coronas y las lanzaron delante de su presencia y decían: gloria, gloria, gloria. A ese, el Todopoderoso, vino a servirnos. Ya. Dádiva y servicio, la esencia del cristianismo, hermanos. Dádiva y servicio. Ahora, después de explicarles, hermanos, en el texto bíblico lo que es Dios para nosotros y cómo nosotros adoptamos ese estilo de vida y de carácter, nos volvemos personas que damos y servimos. Pero haciendo un análisis y comenzando a profundizar en el carácter ya no de Dios, porque Dios ya lo dio todo, hermanos, y nos sirvió con todo. Ahora, hermanos, cómo nosotros damos y cómo nosotros servimos. Y yo encuentro, hermanos, y usted puede agregarle a esto que hay varios niveles de dádiva y de servicio, pero yo le voy a dar tres formas de cómo se da y cómo se sirve. Y aquí es donde, disculpándome anticipadamente, me parece que le va a doler poquito, pero poquito nomás. Amén. Tres niveles. El primer nivel, y estamos hablando no de incrédulos, no de impíos, no de simpatizantes. Le vuelvo a repetir, la persona que no da y que no sirve es una persona que su salvación es cuestionable, hermano. O sea, no ha nacido de nuevo. Sí le gusta, sí simpatiza, sí le caen bien los hermanos, sí viene a la iglesia, sí está ahí entre nosotros, sí se llama hermano, sí se le saluda, sí se le abraza, sí se le recibe, pero fruto no tiene. Primer nivel. El primer nivel de los ya creyentes, y tal vez porque sean babies espirituales, tal vez porque todavía no maduran, necesitan discipulado, tienen que aprender a cómo dar y a cómo servir. Lo hacen en lo que quieren y en lo que pueden. Ese es el primer nivel, el querer y el poder. Ahora bien, cuando tú lees, por ejemplo, cuidadosamente, hermanos, por ahí en segunda de Corintios, el capítulo 8, de lo que hemos estado mencionando mucho ahora con el proyecto sobre Macedonia, la iglesia que dio en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, vas a encontrar que también ahí hay unas aclaraciones, hay unos señalamientos que el apóstol Pablo hace, porque aunque sea una iglesia generosa, dadivosa, no todos los que están son, ni son todos los que están. Habría que voltear a ver al vecino y verle si es o no es, pero mejor no lo haga. No vaya a ser que a lo mejor el que no sea usted. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Porque él está diciendo, esta iglesia se esforzó y fue más allá de sus fuerzas. Pero si te vas, hermanos, al capítulo 8, versículo 8, después de que dice alaba a esa iglesia en su generosidad, su sacrificio, su dádiva, su amor por la obra del Señor, en el versículo 8 dice el apóstol: no hablo como quien manda. O sea, al último, no puede ser una orden, hermanos. Si no te nace del corazón, no puede ser ni obligación, ni tampoco puede ser ley. Ya nosotros salimos de la ley. Ya Cristo cumplió la ley por nosotros. Ahora lo que se hace no se hace por obligación, se hace por amor. Servir por amor, dar por amor, porque nace en ti de un corazón renovado, nacido de nuevo en Cristo Jesús. Entonces,
Hay una aclaración ahí. No hablo como quien ordena o como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque todo lo que se hace, dádivas y servicios, tiene que ser de amor y en sinceridad, de un amor perfecto de Dios en ti. No el tuyo, el que Dios ha puesto en ti. Sigamos, porque es muy profunda la escritura. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. El Señor ya hizo la obra. Él nos amó, Él dio la dádiva, Él nos sirvió, y aún Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros pasemos de la pobreza a la riqueza. Y no estamos hablando únicamente de la cuestión económica, que allí muchos se basan. No, no, hermano, estamos hablando de que las personas que dan, las personas que sirven, personas que ofrecen, son las personas que tienen. Y yo he sido pero muy enfático en este concepto. No se puede dar lo que no se tiene. No puedes amar si no has sido amado. No puedes perdonar si no has sido perdonado. No puedes servir si no tienes la disposición. Vamos adelante. 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Porque primeramente comienza con el querer. Ahora la pregunta es: ¿quieres? ¿Quieres? Hermano, pues es que, pues sí quiero, pero siempre hay un pero. Y el pero no es pero, sino es una excusa. ¿Qué pasó? Ay, tan serio soy. Vamos adelante. 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos en querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no. Es que otra vez, no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes paz, ¿cómo vas a ser un hombre, una mujer de paz? Por eso donde quiera que llegas hay bochinche, hay controversia. Todo estaba bien hasta que llegaste. Es más, el día que te fuiste, llegó la paz. Es un proceso. No podemos detenernos mucho en esto, pero hay varios verbos aquí: querer, hacer, cumplir, y luego también según lo que uno tiene. Según lo que uno tiene. Querer, hacer, cumplir. Y esto es muy básico. Cuando comienzas en los caminos del Señor, hay un cambio, transformación de vida. Y comienzan las disciplinas, comienza el discipulado, comienza el crecimiento espiritual. Y en el crecimiento espiritual te das cuenta de que tú vienes viciado. Sí, naciste de nuevo, pero traes costumbres, traes pensamientos, traes pasiones, traes debilidades que tienes que sujetar a Cristo. Entonces comienzas a dar y a servir conforme quieres y conforme puedes. Primer nivel. Está bien. El problema es que ya tienes 30 años
con lo que quiero y con lo que puedo. A veces no quiero. Y a veces sí quiero, pero no puedo. A veces puedo, pero no quiero. Y no eres nomás que un infantil. ¿Qué pasó? Niños espirituales que no maduran. Babies. Hay que darles chupeta a... ¿Qué más? El bibi. ¿Qué más? La pacha. ¿Qué más? Unas nalgadas, dice la hermana de Pino. Santo Dios. Y cuando la iglesia tiene un montón de gente inmadura y babies, se vuelve pues, ya sabe, pues, un relajo, pues. Es un kindergarten, es una primaria. Pero ese es el primer nivel, y ahí tal vez estás comenzando y vas bien, conforme puedo, conforme quiero. Porque Dios pone así el querer como el hacer, por su buena voluntad. A veces quieres, pero no puedes. A veces puedes, pero no quieres. Pero vas a madurar, porque del primer nivel vas a brincar al segundo nivel. Porque se trata de crecimiento. Y en el siguiente es, hermanos, se puede dar y se puede servir, segundo punto, por obediencia. O sea, ya pasaste de lo infantil. El niño se porta mal, hace sus rabietas, rechaza la pacha porque no quiere la leche, quiere que le pongan Kool-Aid, pura azúcar. ¿Sabe usted que hay cristianos que eso es lo que toman espiritualmente? De internet, puro Kool-Aid. Rechazan la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer para salvación. Entonces viene el segundo nivel y entra el nivel de la obediencia. Ahora, aquí ya no se trata de que si quiero, de que si puedo. Ahora voy a dar y voy a servir en obediencia. Se acabaron las emociones, los sentimentalismos, se acabaron las rabietas infantiles, se acabaron las actitudes infantiles y ahora voy a comportarme a la altura. ¿Verdad que sí? Ahí está la mayoría, digan amén, no me asusten. En 2 Corintios también, pero ahora el capítulo 10. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios esto. 2 Corintios capítulo 10 versículo 3. Dice la escritura: pues aunque andamos en la carne, porque sea lo que sea, pues tuviste que levantar tus 200 y fracción de libras de la cama esta mañana, digan amén. Y forzada la subiste, la metiste al baño, la cambiaste, la arreglaste y luego la subiste al vehículo, y en el vehículo te iba diciendo: oye, va a estar frío, oye, va a ser mucho viento, oye, va a estar muy caliente después, mejor nos quedamos a ver el fútbol. Y tú le dijiste no, porque tu espíritu gobierna la carne y no la carne gobierna al disciplina. ¿Correcto, hermanos? Se acabaron las excusas. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde vas a armarte en el espíritu? Porque las armas espirituales no son carnales, sino mismas espirituales. Valga la reabundancia aquí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Espirituales. Y la pelea, la lucha, la batalla se pelea espiritualmente. Si caminas en la carne, siempre serás débil. Siempre estarás fragmentado. Siempre estarás debilitado. Siempre estarás inconstante.
Nunca podrás madurar y siempre serás llevado como las olas del mar por el viento de un lado a otro. Nada permanente, nada sólido, nada estable. Condiciones terribles. Pero como andamos en obediencia, nosotros adquirimos conocimiento, crecemos en él, nos armamos con esas armas espirituales y derribamos los argumentos, el orgullo que se levanta contra ese conocimiento de Dios que ya tenemos, y tomamos los pensamientos y los cautivamos a la obediencia de ¿quién? O sea, los sujetas, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea, ¿qué dice su Biblia? Perfecta. Entonces ya sirves en perfección. No que lo que haces sea perfecto, pero tu actitud es perfecta en el Señor. Entonces, amados de Dios, comprendamos esto. Tienes que pasar del querer, el poder, a lo que es la disciplina espiritual, en donde se hace porque es una disciplina no emocional, pero es algo que se tiene que hacer. Ejemplo, cuando vas a tu trabajo, tú tienes que llegar temprano y tienes que estar ahí, porque si no, te van a correr. Pero la iglesia es para Dios. Entonces Dios se vuelve algo no primario, secundario. Hermano, mire, voy a cantar un canto. No sé cantar, pero es para Dios. Como si Dios recibiera lo que no sirve, lo que sobra, lo que no se puede, lo que no tengo, lo que no hay. Digo, si le vas a dar algo a Dios, prepáralo, anticípate, disciplínalo, hazlo bien, porque es para quién. Es tu alabanza, es tu dádiva, es tu ofrenda, es tu generosidad, es tu servicio. ¿Y lo das a medias? Mal hecho. Número 1, cuando puedo, cuando quiero. Número 2, he crecido a la obediencia. Pero llega el tercer nivel. Este es el nivel que queremos alcanzar, hermanos. Fíjese bien, todo tiene que ver con superación. Todo tiene que ver con madurez. Todo tiene que ver con crecimiento. Todo tiene que ver con desarrollo. Ciertamente fui niño, fui baby, pero tuve que crecer. El tiempo me obligó a crecer. Antes estaba bajo la tutela de mis padres. Ahora yo soy padre. Y déjeme decirle, no solamente fui padre, pero ya soy abuelo. O sea, me guste o no me guste, el tiempo me alcanza. Imagínese yo, abuelo, y que todavía esté diciéndole a mi papá y a mi mamá que me mantengan. ¿Qué óvole? O estar viviendo en la casa de mi papá y mamá porque no puedo ir a hacer mi propia vida. Eso es para si lo tiene todavía, échalo para afuera. Sáquelo, búscala de aquí, sáquese. Ya cumplió 40, ya cumplió 50, ya. Amén. Aquí entre nos. Si se juntó, se casó, órale. Vámonos. Si está en casa, o estudia o trabaja. ¿Verdad que sí, hermanos? Órale, pues yo sé que se van a enojar conmigo algunas mamás. Ay, es que mi chiquito, pobrecito, tiene 45 años. Ya. Entonces el tiempo nos alcanza, nos apresura.
Y ese apresuramiento, hermano, tiene que ver con ese crecimiento en donde usted y yo tenemos que alcanzar la madurez, la estatura de Cristo Jesús, como dice la palabra. Y Cristo en excelencia, Él fue, hermano, generoso, Él dio y Él sirvió con perfección. Ahí queremos llegar usted y yo, a dar y servir, dar y servir. ¿Cuál es el problema de la dádiva y el servicio? Que a nadie le gustan esas disciplinas, porque todos estamos para que nos den y todos estamos para que nos sirvan. A ver, ¿por qué te casaste? Pues porque ocupaba una sirvienta. ¿En serio? Porque ocupaba un amante. Por eso no funciona. Si te vas a casar, cásate porque amas a esa persona y te vas a entregar por ella como Cristo se entregó por la iglesia. Cambia toda la perspectiva. Ya bájale, arrogante. No, es que usted no sabe la suertudota que tengo aquí a mi lado, pastor. ¿Qué le pasa? Te sientes como la última Coca-Cola del desierto, por favor. Como tú hay muchos. Ay, ya se oye como ofensa, ¿verdad? Mejor hay que bajarle, El punto es, hermanos, que en dádiva y servicio, esas son las áreas donde la humanidad no tiene una plenitud de entendimiento. Y a eso vino Cristo, a darnos salvación, a servirnos. Y cuando Él nos da doctrina, nos da enseñanza, tanto por sus propias palabras, hermano, literales de Él, como en las cartas por el Espíritu Santo reveladas a los hombres de Dios, todas nos llevan al mismo punto: dar y servir. Dar y servir. Si no das y no sirves, no sirves ni para dar ni para nada. Todavía no entramos en el tercer nivel, nomás estoy poniendo bien las bases. Hermano, es que ya no podemos. Hermano, los tiempos son malos, son oscuros. Es el tiempo de servir a Cristo, de darle con ganas. Y viene la tercera entonces. La primera es lo que quiero, lo que puedo. La segunda es en obediencia. La tercera es, hermanos, en la abundancia. Ahora, Dios nos enriquece de tal manera que nos volvemos abundantes en dádiva y en servicio. El generoso y el servicial donde quiera cabe. El encajoso, inútil, estorba en todos lados. Esa es la parte donde ustedes dicen amén. Donde, mire, hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos, pero dándole vuelta a los muchos ejemplos, porque hay escrituras que dice más y más. Busque esas palabras, más y más, más y más. Y hay varias escrituras dentro del Nuevo Testamento que nos enseñan que nosotros, en nuestro crecimiento, en nuestro servicio y en nuestra dádiva, damos más y más. Pero hay una que sobresalta, hermano, que sobresale, y que el Señor Jesús dijo: donde quiera que sea predicado este evangelio, se va a mencionar esta historia. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Los 4 evangelios la mencionan. Algunos teólogos dicen que el caso de Lucas no es el mismo de Juan, de Marcos y de Mateo, que son 2 diferentes hechos. En lo personal, yo creo que es la misma persona. Algunos dicen, Juan dice que era Marta, la hermana de Lázaro. Otros dicen que era otra persona. Y puede haber, hermano, puede suceder. Sin embargo, no vamos a discutir eso.
lo que vamos a ver, hermanos, es el acto de una mujer arrepentida y cómo su amor, su generosidad, su dádiva, su quebranto, su lloro, mostró, hermanos, cuánto amaba. ¿Lo tienen, santos? Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37, hermanos, dice: entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Pecadora. Estoy en el capítulo 7 de Lucas, versículo 37. Que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, me detengo aquí un momento. Esa imagen era una imagen muy indignante, y yo creo que hasta la fecha de hoy puede ser indignante, indigno. Puede ser. Para los fariseos fue algo que les espantó. Sigamos la lectura para entenderlo mejor. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo: ¿para dónde? Para sí. Quiere decir que no lo habló, simple y sencillamente lo pensó. Si fuera profeta, conocería y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Versículo 40. Entonces respondió Jesús. Imagínese el susto de Simón, porque lo pensó, pero no lo dijo. Como usted, ¿verdad? A veces leo los pensamientos y escucho cada rayada de mamá. No se crea, no es cierto. Pero a veces, hermanos, la incomodidad, la indignidad que toca nuestro ego nos hace, hermanos, turbarnos. Yo creo que este hombre se turbó, porque el versículo 40 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. ¿Qué pasó con el ¿Sí miró el cambio ahí? Si fuera profeta, ahora le está diciendo: di, maestro. ¿Cómo cambia, verdad? El momento. 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 dinarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que no quiero, es que no puedo, es que no lo siento. Pero entra otro que dice: no, es que esa es la disciplina, es la cultura. Si se le invita a lavarse sus pies, se le invita a que se unja su cabeza. Disciplina. Pero esta fue más allá del querer y más allá de la disciplina, para ir al quebranto, al servicio y a la dádiva generosa por el Dios que amaba. El más allá, el más y más, el más allá de mis fuerzas. Y la iglesia ha perdido eso, la pasión, el deseo, hermano, el querer, el esfuerzo, las ganas de hacerlo. Y alguien dice: hermano, pero yo lo hago y lo hago disciplinadamente. Está muy bien,
Dios te bendiga. Y habrá quien diga, hermano, pues cuando puedo, cuando quiera. Pero hay gente, hermano, que va por encima tanto de la disciplina como del querer, como del hacer. Porque el que está sirviendo es el Todopoderoso, el que está sentado en un trono, el Salvador, el que resucitó al tercer día y el que merece toda la gloria y toda la honra por la eternidad. Por favor. Estás en la presencia de Dios. Y hay inmoralidad. Y hay inconstancia. Y hay. No se supone que Dios camina contigo. No se supone que está en tu lugar de trabajo. No se supone que Él habita en medio de su pueblo. Por eso el profeta reclama y dice, Dios hablando, ¿dónde está mi honra? Qué buena pregunta, ¿no? Dios reclamándole al pueblo, ¿dónde está mi honra? ...47... Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Siempre habrá desprecio. Siempre habrá quien no le dé la importancia ni a la gracia ni a la presencia de Dios. Pero Dios te llamó a ti, hermano, a ser una persona dadivosa, generosa y servicial para la gloria de Dios. Marcos capítulo 14, el mismo hecho, pero aquí dice que fue en Betania. Obviamente se refería a María, ¿no? Porque Juan dice que era en Betania y que era María. Pero Juan capítulo 14, versículo 3. Pero él estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, indignación. Cuando tú amas y tú sirves, mucha gente en tu entorno se va a indignar. Cuando ofrendas y das, mucha gente, hermano, le va a dar el cardiacazo, se va a desmayar. Así es, así es. Ahora, cuando te miran bendecido, también te van a cuestionar, ¿y por qué? ¿Y por qué a él y a mí no? Pues porque aquel da y tú no. La lógica espiritual, hermano. Siempre amargado, siempre sin paz, siempre sin... Hubo unos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ¿qué dice su Biblia? Desperdicio. Oye, hermano, cuando dices eso, estás tú diciendo, es un desperdicio. Diste ofrenda, es un desperdicio. Serviste en la iglesia, es un desperdicio de tiempo. Estás desperdiciando tu vida. Y al paso de los años, hermano, ¿quién desperdició qué? ¿Quién tiene sus hijos en bendición? ¿Quién vive bien? ¿Quién tiene paz? ¿Quién está en prosperidad? ¿Quién tiene gozo? ¿Quién siente la alegría? ¿Quién no necesita los vicios ni los males del mundo para poder reírse y gozarse, hermano? Si no son aquellos que aman, que sirven y que dan.
comenzaron las críticas y se enojaron, dice la escritura, y dijeron: ¿cómo se desperdició? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, por más de un salario anual, hermano, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero la escritura dice que no les importaban los pobres, sino el que lo mencionó fue Judas, porque sustraía. Tenía las uñas muy largas. Se le fue el tax, su moche, su mordida, su tajada. ¿Qué más? Está muy serio. Ya no se ríen ya. ¡Qué desperdicio! Desperdicio de vida que no sirve a Cristo. Esa sí es un desperdicio, hermano. Desperdicio de economía, de aquellos que no han incluido a Dios en su economía. Y llega el devorador, hermano, y todo se les va en una bancarrota. Se va por el caño, se va, hermano, por una destrucción, por un divorcio, por un problema, por una enfermedad, por una dolencia, hermano. Y no hay bendición y prosperidad. ¿Quieres saber lo que es desperdicio? Que te acabaste tu vida trabajando y juntaste un montón y te pegó un cardiacazo, y el otro que vino a tomar tu lugar se quedó con todo. ¿Sabe qué les he dicho yo a los padres de familia? No les deje nada a los hijos. Déjele la herencia espiritual nada más. Se van a andar peleando. Escúcheme. Ya trabajó, gásteselo. Váyase con la hermana Rosa Israel y a Jordania. Váyase con los de misiones a la Riviera Maya. Y después que termine las 2 semanas allá, después se va a Cancún. Ay, no, es que le tengo que dejar algo a mi hijo. Recuerde que tiene 50 años y todavía no te alcanza a agarrar trabajo. Desperdicio. Ahora, no me malinterprete. De alguna manera Dios le bendijo y Dios le dio tanto y le prosperó tanto, que ser muy bonito a los hijos que son fieles y que aman a Dios. ¿Por qué no? Una herencia bendita económica, ¿no? Pero enseñarles lo mismo que usted aprendió: amar a Dios y servir al Señor y serles fiel a Dios. ¿Siguen aquí? Entonces terminamos. ¿Cuáles son las tres niveles? Querer y poder. Pero luego llega la obediencia. Pero llega la tercera, donde es la abundancia, donde lo das todo con todo tu corazón, hermano, y lo haces bien para la gloria de Dios. Cuando das buena ofrenda. Cuando sirves bien, porque es para Dios, hermano. Amén. Porque al último no es desperdicio, porque estás haciendo un verdadero tesoro. Y Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21 nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Versículo 20: sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro consejo. Da y sirve. Yo sé que ya no le gustó esta iglesia, ¿verdad? Es que aquí tenemos que dar y servir. Búsquese otro changarro donde no tenga que dar y tampoco tenga que servir. Híjole. Cristianismo puro, bíblico. A eso nos llamó Dios, a dar y a servir. Damos el evangelio, damos amor, damos perdón, servimos, bendecimos al pobre, ayudamos, somos generosos, damos ofrenda, traemos diezmos al alfolí, le echamos ganas, y Dios se encarga del resto, y Dios bendice y Dios prospera.
Y lo hacemos con toda la pasión y con todas las ganas para la gloria de Dios, porque nuestro tesoro no está en este mundo. Nuestro tesoro está en los cielos, hermanos. Allá está mi tesoro y allá también está mi corazón. Así que no se aferre a nada material, ni que su corazón se derrita por las cosas que perecen. Que tu corazón se derrita por la gloria de Dios, por la presencia de Dios, y que le des a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, amados. Se lo dejo de tarea. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor.